En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos, Señor, en tu presencia con alegría de hermanos, con el corazón dispuesto para que nos hables, para que nos enseñes, para que nos levantes la mirada a las realidades del cielo. Yo te pido, Señor, que en este ratito, después de un día en el que hemos hecho muchas cosas, hemos corrido, trabajado, hemos tenido circunstancias que quizá no han ido del todo bien, pues que dejemos a un lado nuestra mochila, nuestro yo y nuestras cosas y pongamos la mirada en ti y en tus cosas, porque eso descansa el corazón del ser humano, porque estamos hechos para ti, Señor, y nuestros trabajos nos fatigan, pero tu palabra nos descansa. No entendemos siempre tus planes, Señor, de hecho no los entendemos casi nunca, pero tu presencia, tu cariño, tu manera de llevar las cosas, de enseñarnos, tu paciencia, nos descansa. Así que nos disponemos a estar una hora descansando, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, a ver. Vamos allá, que miro por aquí. Hoy estamos, a ver, que ahora no lo veo. Bien. En el capítulo 16 del Levítico, el día de la expiación, el gran día. Os decía el otro día, estamos en el centro del libro. Todo el Levítico confluye hacia este capítulo. De hecho, está justo en el medio, más o menos. Todo el Levítico confluye hacia el día de la expiación, como descendiendo en sentido del día de la expiación. Y todo lo que queda después surge de lo que aprendemos de este día. Es un capítulo como muy discreto, que no parece que sea tan importante, pero justamente lo es. ¿Por qué es tan importante este capítulo? Pues porque la comunidad, el pueblo de Israel, ha visto que promete y no cumple. Porque además ellos funcionan como pueblo, porque nosotros es, pues yo sí que he cumplido. Pues si este no ha cumplido, pero ellos son un pueblo. Entonces, siempre hay alguien que incumple. De todas maneras, también es importante saber que para el pueblo de Israel, cuando habla de pecado, no está hablando de pecado con el sentido moral que nosotros le damos, sino de error, el que ha errado en el camino, el que se ha confundido. Nosotros ponemos al término pecado más carga moral que ellos, ¿no? Bueno, pues cuando uno ya ha errado, se ha equivocado de camino, ha metido la pata, ya he fallado y no hay remedio. Y la respuesta es este día, Yom Kippur, el día de la expiación, es decir, el día del perdón, de la conversión, del regreso. Los hebreos le llaman el día de la Teshuvá, eso es del volver, del retorno. También le llaman el día del ayuno, el día del juicio. Es el día de volver a comenzar. Y fijaos que ellos tienen un solo día del perdón, que es este. Y lo esperan todo el año. Ahora vamos a hablar un poco de cómo lo vivían en tiempos de Jesús, ¿no? Con mucha intensidad. Entonces, es el día de la misericordia, el día del perdón. Está en es el 10 del mes de Tisri, que lo tenéis ahí abajo, pone Tisrei, que es nuestro septiembre-octubre. El 10 del mes de Tisri es el gran día de la expiación. ¿Qué se hace? Yo creo que lo habréis leído, así un poco a grandes rasgos. Primera cosa, que hablamos de ello el otro día, el sacerdote ofrece un sacrificio por el perdón de sus pecados y los pecados de su familia, que decíamos así, un ternero cebado, ¿no? Que hablábamos del hijo pródigo, ¿no? Como el padre ofrece, el ofendido en la parábola del hijo pródigo, ofrece por el perdón de los pecados del hijo, ¿no? Muy bonito, ¿no? Pues el sacerdote primero expía su culpa. El día del perdón es muy exigente para los sacerdotes. Y luego hay otros dos animales. Hay dos machos cabríos. Los cogen a voleo, tienen que ser perfectos, que lo decíamos otro día también. En uno imponen las manos
e imponiendo las manos, yo esto lo he visto en Calcuta, es una ceremonia, lo del chivo expiatorio propio de muchas religiones, porque el hombre que de manera natural busca a Dios encuentra semillas de verdad, ¿no? Y encuentra maneras similares en todas las culturas y religiones de expresar a Dios su arrepentimiento y el deseo de perdón. Pues esto le imponían las manos al carnero, como volcando sobre él los pecados de todo el pueblo. Entonces, de los dos carneros, uno era degollado y ofrecido en holocausto, y el otro, al otro, para distinguirlo, se le ataba una cinta escarlata en los cuernos y se le sacaba a morir fuera, al desierto. Se lo entregaban a Azazel, un demonio, según sus creencias antiguas, ¿no? Los demonios habitaban en el desierto. Entonces, lo entregan al poder del mal. Ni siquiera lo matan, lo entregan al poder del mal. Fijaos qué profecía con lo que pasa con Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El chivo expiatorio que carga, no de una manera figurada, sino real, con el pecado de todos los hombres de todos los tiempos, y es expulsado por el sumo sacerdote, porque os decía el otro día, en la pasión queda muy claro que los que mueven los hilos son los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. El sumo sacerdote lo expulsa de la ciudad y lo entrega al poder del mal y de las tinieblas, ¿no? Podemos, como en aquellos libros, cuando yo era pequeña había unos libros que tenían transparentes. Esto es, que había una hoja y había otra encima que era transparente pero con unos cuantos dibujos. Y la ponías encima de la anterior y le añadía detalles al dibujo, ¿no? Pues si ponemos un transparente encima del día del Yom Kippur, podríamos poner el transparente de la pasión o al revés. Porque una se explica a la otra. Es el gran día, el gran perdón que nos va a conseguir Cristo en la cruz. Os he puesto antes el cuerno, ¿no? El shofar. Es el día de la misericordia y el shofar es un cuerno de carnero que tocan en días muy especiales. Tocan en este día por dos motivos. Uno, pues porque les recuerda a la voz de Dios que en las teofanías de Moisés en el monte oían ruidos como de truenos y trompeta. La voz del Señor es como voz de trompeta, dicen a veces los salmos, ¿no? Entonces, recordando estas teofanías, estas manifestaciones de Dios, tocan el shofar, que es ese cuerno especial, esa trompeta especial. Y también, si os acordáis, en Génesis 22, Dios le pide a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Abraham sube con Isaac y Dios tiene misericordia de Abraham y le dice, no le mates, al hijo al que amas, no le mates. Y provee para el sacrificio, ¿qué? Un carnero, un carnero. Entonces, el pueblo judío recuerda la misericordia de Dios para con Abraham con el toque de este cuerno, que es un cuerno de carnero, ¿no? Bueno, pues tocan el shofar, hacen esta ceremonia tan importante y que tiene una gran preparación. Fijaos que estamos en Cuaresma. Los 40 días previos al Yom Kippur, los judíos hacen oraciones y sacrificios, como nuestra Cuaresma. 40 días previos de preparación y de penitencia. Bueno, los 10 últimos días, que es en los que se toca el shofar, los judíos les llaman los días tremendos. ¿Por qué? Porque si quieres acercarte en el día del Yom Kippur y recibir el perdón de Dios, en esos 10 días previos tienes que ir a buscar a las personas a las que has ofendido y pedirles perdón de corazón. ¿A qué os recuerda esto? Al Padre Nuestro, por ejemplo, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tiene que haber un perdón previo en los corazones de las personas que quieren recibir el perdón de Dios. Lo mismo pidiendo perdón cuando has ofendido a alguien que perdonando al que te ha ofendido. Yo os decía el otro día, el Levítico parece un libro difícil y ciertamente es duro de leer, pero es uno de los libros que más ecos tiene en el Nuevo Testamento. Dirá Jesús, si tu hermano tiene algo contra ti, antes de presentar tu ofrenda en el altar,
ve, reconcíliate con tu hermano y luego trae tu ofrenda. Es decir, no está tan lejos el Yom Kippur, que vivían en tiempos de Jesús y que se estrena aquí, en el Levítico, en este día, ¿no? Ahí os he puesto enfrente de la tienda, todo el pueblo se reunía, asistía a la ceremonia, ¿m? Y después el sumo sacerdote, que se había purificado, ¿qué es lo que tiene que hacer el sumo sacerdote el día del Yom Kippur? Solo él y él solo, nadie más, atraviesa la cortina del Sancta Sanctorum y solo esta vez en todo el año pronuncia el nombre de Yahvé. Son esas letras que tenéis ahí, el tetragramaton o algo así le llaman, ¿no? Las 4 letras, el nombre que Yahvé, que Dios, le dijo a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, en la zarza ardiente: yo soy el que soy. Eso es Yahvé. Ahora mismo los católicos, por respeto a los judíos, hemos quitado de la traducción bíblica Yahvé porque es el nombre que ellos no pronuncian más que una vez al año. Y nos referimos a Dios o como Adonai. Pero en aquellos tiempos, una sola persona, una sola vez al año, en el Sancta Sanctorum, que era el único momento que se entraba, pronunciaba el nombre de Dios. Y por pronunciar el nombre de Dios, eran perdonados los pecados de todo el pueblo, ¿no? Con toda esta preparación. Fijaos que nos dirá Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, solo hay un nombre en el que seamos salvos. Y ese nombre que era Yahvé para ellos, es para nosotros Jesucristo. Su nombre. De hecho, por eso veis que de repente vamos leyendo y lo iréis viendo, ¿no? Se construyó un templo al nombre de Dios. Al nombre sería a Dios. Para ellos es lo mismo. El nombre es: yo te doy mi nombre y te estoy entregando mi persona. El nombre de la persona está relacionado con el sentido de su vida y con su vocación. No es que los pongan los nombres a voleo. A mí me encanta cuando la gente dice: pues yo a mi hija le he llamado Judith. Estábamos viendo Judith en el grupo de capuchinos, ¿no? Judith, qué bonito, David, Samuel, bien. Bueno, pues antes del canto del gallo, en el día del Yom Kippur, se reunía toda la asamblea en la explanada del templo, antes de que empezara el día, que es muy curioso. Para la tradición judía, de hecho, si veis a veces en los cuadros o si tenéis algo de contacto con la cultura judía o vais, el gallo que a veces ponen, dices: ¿por qué ponen un gallo? ¿Es para acordarse de San Pedro? No. Tenéis ahí el sumo sacerdote, perdón, tenéis ahí, os he puesto el sumo sacerdote en el Sancta Sanctorum, rociando de sangre el propiciatorio, la única vez que entra. Y si veis, perdón, que se me ha olvidado decíroslo antes, no va vestido con las vestiduras sacerdotales, con el efod, ni con el pectoral del juicio, sino de lino blanco. Os decía, todo el pueblo se reúne y esto es el muro de las lamentaciones, es decir, el templo de Jerusalén, el antiguo templo, pero por fuera, donde los judíos el día del Yom Kippur, a día de hoy, que sigue siendo su fiesta, se reúnen, como el antiguo pueblo que antes del canto del gallo se reunía en la explanada. ¿Qué significa el gallo en la tradición judía? Es el símbolo del discernimiento. El gallo, con su canto, te ayuda a distinguir entre la noche y el día, entre la luz y la oscuridad, con lo cual la gente reunida en el día del juicio, ¿verdad? Cuando canta el gallo, empiezan a celebrar el día del perdón, el día de la misericordia, el día de la teshuvá, el día del retorno, el día de la nueva oportunidad que Dios me da. Espero que ya está muy cercana la Semana Santa. Cuando oigáis el Evangelio en el que cuenta el juicio en el cual se había reunido allí los notables del pueblo de Israel, ese día Jesús había advertido a Pedro: antes de que cante el gallo,
me habrás negado 3 veces. Cuando canta el gallo, dice el Evangelio, que Jesús se volvió y buscó la mirada de Pedro. Y Pedro se volvió y buscó la mirada de Jesús. Comienza para Pedro el día del retorno, el día del perdón, el día de la misericordia, el día de tienes una oportunidad para volver. De hecho, Jesús le había dicho, y tú cuando te hayas convertido, tesubá quiere decir conversión, retorno, confirma a tus hermanos. Nosotros siempre interpretamos, ¿no? La mirada de Jesús de te lo dije. No es esa la mirada que está expresando todo lo que ocurre y cómo ocurre, sino la mirada de Pedro. Comienza el día de tu conversión, comienza el verdadero y definitivo día del perdón en el que Cristo es el chivo expiatorio. Claro, nosotros no entendemos todo esto cuando leemos el Evangelio. Ellos sí, porque son judíos. Entonces, el canto del gallo para ellos es mucho más de lo que es para nosotros, ¿no? Y dice el Evangelio que Pedro rompió a llorar amargamente y se fue. ¿Y por qué rompe a llorar amargamente si está recibiendo de Cristo una mirada de misericordia? Pues por eso, yo no sé si os ha pasado alguna vez cuando haces daño a alguien a quien quieres y te das cuenta y te perdona, llora más el perdonado, el que ha hecho mal y es perdonado, que el que está perdonando, que es el ofendido. Pues porque el corazón se ablanda, porque el amor se expande. Fijaos qué bonito que le dirá Jesús a Pedro, lo que ates en la tierra se quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le concede a Pedro las llaves del perdón. Y el perdón de Pedro comienza aquí y se clausura de una manera, que ya hemos hablado de esto, preciosa, aquel día caminando por el lago, ¿no? Simón, ¿me amas? ¿No? Tú sabes que te quiero. Tuvo que ser curioso cuando Pedro pregunta aquella vez al Señor, ¿no? Señor, ¿y si tu hermano te ofende, cuántas veces hay que perdonar? 7. Y dice el Señor, hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Y diría Pedro, ¡puf! ¡Qué barbaridad! Hay cosas imperdonables. Y ahora que Pedro ha sido perdonado de lo imperdonable, comprende la miseria de su corazón, la grandeza del Señor y llora porque le gustaría morir con Cristo, porque le gustaría no haberle negado, porque lo que ocurre cuando el corazón ama de verdad es que le gustaría no haber hecho daño a la persona a la que ama. Esas son las lágrimas de Pedro, ¿verdad? De hecho, la pasión terminará diciendo el Señor, todo está cumplido, ¿no? Y entregando ahí el Espíritu. Entonces, este es el día del Yom Kippur. Todo está cumplido, todo se ha llevado a cabo. El día del perdón se ha realizado. De hecho, una de las 7 palabras de Cristo en la cruz es, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Veis? Este día del juicio está muy relacionado con la pasión. La cruz de Cristo en mitad del bien y del mal, del buen y del mal ladrón, es un juicio, el día del juicio. Este capítulo 16 del Levítico, que nos suena, ¿eso qué es? Importantísimo y actual, ¿no? Pero ya se han acabado los chivos expiatorios. Cristo muere en la cruz y supera hasta el infinito este tema del perdón. Ya no tiene que entrar nadie una vez al año a pronunciar el nombre de Yahvé y entonces eres perdonado y si al día siguiente pecas ahí te quedas. No, Cristo, que es el juez, es sacerdote, víctima y juez. Y él, que es el ofendido, el que te podría condenar, es el que expía tu pecado para que puedas ser libre. El que paga tu deuda para que tú puedas volver a empezar. El pecado tiene un precio porque es muy grave y es injusto y Dios no puede ser injusto. Pero Cristo cumple la justicia de Levítico 16, del día de la expiación, y es echado fuera, cargando con los pecados de todos, fuera de las murallas de Jerusalén, para que tú, por su cruz, su resurrección
y los sacramentos que brotan de su costado abierto, puedas entrar en su casa, que empieza a ser la tuya. Fijaos, los judíos siguen esperando, pues con fervor, con ganas, con ilusión. Habéis visto que la foto de la explanada del templo es actual, el día del perdón. Pues nosotros, el día del perdón, del retorno, no lo tenemos una vez al año, lo tenemos ahí, en el confesionario, para que te acerques siempre que lo necesites. Qué bonito, ¿no? Siempre que lo necesites. Aunque yo pensaba, madre mía, si nos lo dieran solamente una vez al año, a lo mejor lo valoraríamos más. Teniéndolo todos los días y al alcance de la mano, nos ha entregado el Señor un tesoro que, como se nos hace cercano, a veces lo despreciamos, ¿no? Pues atentos, atentos. Yo os lo explico muchas veces. Todos vamos haciendo nuestras cábalas en la cabeza de el día del juicio final, mi vida, el bien en un platillo de balanza, el mal en otro platillo de balanza. ¿Qué platillo ganará? Y tú dices, pues no sé, no sé, porque hay muchos bienes en mi vida que he hecho, muchas cosas que he pasado por alto y que he olvidado y ahí estarán, pero también hay muchas cosas malas, muchas veces que me he dejado llevar, muchas veces que me he rendido, muchas veces que no he podido ser mejor, bueno, que no he querido ser mejor, muchas obras que he omitido, muchos bienes que no he hecho, muchas llamadas que no he hecho, muchas visitas que no he hecho. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué pasa con todo eso? Pues que por la confesión sacramental, cada vez que tú te confiesas, quedan perdonados todos los pecados de los que te confiesas y todos los que no sepas que has hecho, evidentemente, y todos los que se te hayan olvidado, es decir, todos. Si te confiesas bien, el platillo del bien sigue aumentando, aumentando, aumentando y pesando cada vez más, porque son tesoros que los ladrones no se llevan, dice Jesús en el Evangelio. Y el platillo del mal, cada vez que te confiesas, lo vacías. O sea, es un chollo. El que no se confiesa, que es bobo, es bobo. Cristo en la cruz, ya no hay más chivos expiatorios. Han quedado saldadas nuestras deudas. Y pasamos, después de este capítulo, al 17. El 17 es otra vez inmolaciones, sacrificios, un poco lo que ya hemos visto. Va diciendo qué sacrificio hay que ofrecer por cada cuestión. ¿Qué nos dice también? Bueno, ahí estamos en el 18. ¿Qué nos dice también? Pues va poniendo normas. Los sacrificios se hacen en el lugar destinado para ello. Habla de que no se puede matar al animal y sacrificarlo fuera del lugar sagrado. ¿Por qué dice esto? Pues porque solo hay un lugar en el que esté la presencia de Dios y ahí es donde se hace el sacrificio. ¿Por qué insiste tanto? ¿Es esto tan importante? Claro, este es el pueblo capaz de hacer un becerro de oro en 40 días que falta a Moisés. Tendente a la idolatría, tendente a voy a pedir algo a Dios y me voy a dejar llevar, pues por no ir hasta allí lo hago aquí. No, hay cosas que se pelean con la verdad del amor y una es la pereza. Entonces, bueno, puedes matar en cualquier sitio cualquier animal para comértelo tú, pero el sacrificio del templo se hace en el templo. Por eso el pueblo de Israel, y Jesús lo vemos en el Evangelio, va hasta el templo. ¿Qué más normas pone aquí en el capítulo 17? Pues os decía el otro día, son normas en las que están perfectamente imbricadas las cuestiones de salud pública, de medicina, de política, de trato entre las personas, de muchísimas cosas. Sale constantemente el tema de la sangre. No se pueden comer animales con sangre. La sangre hay que cogerla, rociar el altar, pero no la puedes tocar. Los sacerdotes están preparados y purificados para ello, pero los demás quedan impuros. De hecho, una de las prohibiciones, por ejemplo, del capítulo 17, ya pasamos de él, no se pueden comer animales que te hayas encontrado muertos. Y tú dices, de sentido común, no saben de que se han muerto, ni el tiempo que lleva muerto. ¿Te comes tú un animal que encuentras muerto?
No, señor. Entonces, es esto, son costumbres que mezclan la cultura con otras tantas, ¿no? Con otras tantas cosas, ¿no? De la vida cotidiana, y que todas ellas están empapadas de Dios, todas. O sea, lo que no hacen los judíos es lo que hacemos nosotros. Me pongo a trabajar y soy el trabajador, luego me pongo el traje de cristiano y voy a misa. No, ellos son de Dios y todo lo demás lo hacen desde ahí. Trabajar o no trabajar, comer o no comer, comer esto o comer aquello, divertirse así o asá, tener hijos o no tenerlos. Nosotros en eso deberíamos aprender de ellos, ¿eh? Porque cristiano no es un adjetivo de ¿tú quién eres? Pues yo me llamo tal o trabajo no sé dónde. No, no. Yo soy hijo de Dios, soy cristiano, ese es mi ser, lo más profundo que hay en mí. Y lo demás es lo que va después. Bien. Bueno, pues muchas normas, volved a leer, que era muy bonita, ¿no? Os la puse el otro día, la carta de Ogneto, la epístola de Ogneto. Iguales que los demás pueblos, pero distintos. Todas estas normas van enfocadas a separar al pueblo de Israel de los demás pueblos. ¿Para hacerles los raritos? No, para acercarles a Dios y quitar las costumbres abominables a las que se habían sometido como fruto de una religiosidad natural que no sabe si mata o espanta. Entonces hace verdaderas barbaridades que veremos ahora, ¿no? Los capítulos del 17 al 25 pone ley de santidad en la Biblia de Jerusalén, un código legal completo, pero no político, sino religioso. ¿Qué son estas leyes? Pues las leyes destinadas a hacer santo al pueblo. Y hay leyes de todo. Ahora vamos a ver varias, ¿no? Sobre relaciones sexuales, sociales, sobre la santidad de los sacerdotes, sobre las fiestas, sobre las normas del templo, sobre tus campos, sobre el año sabático. Dios dispone cómo hacer las cosas. ¿Y por qué Dios nos da normas? ¿Es que nos está poniendo a prueba para ponernos una trampa? No, nos está dando el camino porque el corazón del hombre herido por el pecado no sabe distinguir el bien del mal. Y llegado un momento, no sabes si quieres algo porque es bueno o porque te apetece, pero no es bueno. A veces confundimos nuestra pasión por algo con Dios lo quiere. Dios dispone una manera, no como una trampa que os decía antes, sino como una manera de aclararte dónde está el bien y dónde está el mal cuando tú no eres capaz de distinguir entre tu pereza, como Raquel, y la voluntad de Dios. Bueno, quien decide hacer las cosas a mi manera, y yo vivo la religión a mi manera, y yo, acaba siendo su propio Dios. ¿Quién es Dios? Yo, que decido lo que está bien, lo que está mal, lo que se hace, lo que no se hace y cuándo. ¿Según qué? Según lo que a mí me parece. Y tú no te has confundido nunca. Entonces, cuidadito con lo que a mí me parece. Me he parado un poquito en el capítulo 18, que habla de la santidad del matrimonio. Y dentro de la santidad del matrimonio, de la unión conyugal, habla de muchísimas cosas que, como habréis visto si lo habéis leído, son de tremenda actualidad. Yo no hago más que defender el Levítico como si lo hubiera escrito mi padre, vaya, parece que os lo voy a vender, el Levítico, porque me parece no, es palabra de Dios y está tan echado a un lado, ¿no? Y es tan bonito y tan aclarador. La santidad del matrimonio, capítulo 18, la unión conyugal. Yahvé dijo a Moisés, comunica esto a los israelitas. Yo soy Yahvé, vuestro Dios. Antes de decirles cualquier cosa, les explica el motivo. Yo soy tuyo, yo soy el Dios de tu vida, de tu historia. Yo soy el que da el ser, el que sabe, el que te ha elegido. El matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer, es bendecido por Dios no desde el momento del Levítico, sino desde el momento de la creación. En Génesis 2, del 22 al 24, ¿qué cuenta? Lo de la costilla. ¿De qué nos está hablando? Adán es sometido a un letargo y Dios, de la costilla de Adán, de su carne,
y de su hueso crea a Eva. ¿Qué está queriendo decir en un lenguaje evidentemente figurado? Pues está hablando de el hombre y la mujer en igualdad, de la misma carne y del mismo hueso. Por eso, solo ella y ninguno más es una compañía verdadera para el hombre. Se hacen una compañía de verdad. De hecho, Adán exclamó, esta sí que es, esta sí que es, esta sí que me hace compañía, ¿no? Exclama con alegría, ¿no? Entonces, el matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer, es bendecido por Dios desde el comienzo de la creación. Es protegido por Dios y bendecido en toda la escritura. Y a partir de la iglesia, de los sacramentos, de la muerte y de la resurrección de Cristo, es constituido en sacramento, el sacramento del matrimonio. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? La unión entre un hombre y una mujer para siempre hasta que la muerte os separe. Una unión absoluta, una comunión de bienes, bien, de bienes interiores. ¿Qué tenemos entonces en el capítulo 18? Un montón de prohibiciones que van enfocadas a guardar este gran tesoro que es la unión del hombre y la mujer, el matrimonio. Y aquí vienen muchas veces, muchas cosas, ¿no? Muchas prohibiciones que dices, pero qué barbaridad de cosas, ¿no? Primera prohibición, la consanguinidad, y lo explica de muchas maneras y habla de esta manera discreta, ¿no? No descubrirás la desnudez de tu hermana, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Está hablando de esa unión conyugal, no solo cuando habla de la consanguinidad, de unión de sangre, sino que también considera la unión hecha por pacto ante Dios. Es decir, claro, la mujer de mi padre, que no es mi madre, no es consanguínea, porque sabéis que eran polígamos y que podía tener tu padre muchas mujeres, ¿no? De hecho, pasa, ya lo veremos. Ya veremos que todo esto pasa y no será porque Dios no lo ha advertido. Pues la consanguinidad abarca toda la unidad familiar. Pero si es mi tía política, que no, que es tu familia, ¿no? En Génesis 19, que os pongo ahí, no sé si os acordáis la barbaridad que nos pareció que las dos hijas de Lot emborrachan a su padre y se acuestan con él. Una un día y otra al siguiente. Pues bien, podríamos decir, si no estaba prohibido esto en ningún sitio. Todavía no, no había un sexto mandamiento. Bueno, aquí estamos en una mezcla, ¿no?, entre el sexto mandamiento y ese preservar la santidad y la belleza del matrimonio. La consanguinidad, evidente. Otra pega que pone, ¿no? Otra prohibición que mancilla el matrimonio, que mancilla la unión. La impureza menstrual de la mujer. Es que la mujer es impura, tal, pero que no va de eso, que siempre andamos buscando esas cosas. No va de eso. Es por el contacto con la sangre. Igual que si pare, pues por el contacto con la sangre, y todo el que contacta con sangre queda impuro. Entonces, no se puede acercar el hombre a su mujer para no tocar la sangre cuando ella está con la menstruación. Evidentemente, otro tema, otra prohibición, el adulterio. El adulterio es considerado más grave que el asesinato. Incluso en otras culturas. En Génesis 12, no sé si os acordáis, en Génesis 12 y en Génesis 20, Abraham por dos veces, como Sara es una mujer tan guapa, la primera vez en Egipto y la segunda en un pueblo que está más cerca, que ya no me acuerdo cuál es, le dice a Sara, porque Sara era familia suya, era prima o hija política o no sé qué, de su padre, bueno, di que eres mi hermana, porque eres tan guapa que se van a fijar en ti y para conseguirte a lo mejor me matan. Entonces, ahí el valiente de Abraham hace que Sara se la juegue. ¿Qué pasa? Que las dos veces el faraón y el rey quedan prendados de la belleza de Sara, la llaman. Si lo leéis, está en Génesis 20 del 1 al 18, ahí está muy claro. El rey le dice, pero ¿cómo me has hecho esto? Si me llego a casar con ella, los dioses me hubieran castigado. ¿Cómo que te hubieran castigado? Si el matrimonio es una cosa que surge con el Nuevo Testamento. No, no, el matrimonio es una unión sagrada desde el comienzo. De hecho, a Jesús le preguntan un día, a ver,
porque él le está diciendo, a ver, el que se casa con una mujer que tiene marido, el que toma una mujer que ya tiene esposo, está cometiendo adulterio. O el que teniendo, sí, eso, porque ellos eran polígamos. El que toma la mujer del vecino está cometiendo adulterio. Y le dicen los judíos, a ver, pero Moisés nos permitió dar acta de repudio, porque tú dices que no está permitido, que eso es un adulterio y que la unión es para siempre, si Moisés nos lo permitió. Y contesta Jesús en Mateo 19:8, es que al principio no era así. Moisés os lo permitió por la dureza de vuestro corazón, no porque Dios lo hubiera pensado así, ¿no? Entonces, bueno, el adulterio, muy grave, una prohibición. Otra prohibición, sacrificar a los hijos. Ese dibujo que os he puesto ahí es Moloc o Molec. Fijaos que una de las prohibiciones relacionadas con el matrimonio es los niños, no matar a los niños, porque matar a los niños mancilla la unión matrimonial. ¿Qué padres, qué unión tienen entre ellos si en la unión de ellos han dado vida a un niño y lo matan? Y lo matan. Bueno, pues los pueblos de alrededor tenían un dios, que es ese que veis ahí, estaba hecho de metal y en realidad era un horno. Por dentro era hueco y era un horno. Y tenían las manos extendidas. Entonces lo que hacían era ponerlo al rojo vivo y cuando ya estaba todo el metal al rojo vivo, le ponían los niños, los bebés, en las manos mientras tocaban tambores y trompetas para que no se oyera llorar al niño y el niño se achicharraba ahí en el metal al rojo vivo. Pues bien, profanas el nombre de Dios y profanas la unión conyugal haciendo aquello que decimos, nosotros pensamos, menuda barbaridad. Y lo era. O sea, yo solo de pensarlo. ¿Qué pasa? Que nosotros nos hemos vuelto más finos, porque seguimos haciendo lo mismo, pero sin poner al niño en un horno al rojo vivo. Lo matamos antes de verlo, ¿m? Y así podemos como mirar para otro lado, ¿no? Me gusta mucho, me gustó mucho, aunque fui a verla porque me convencieron, ¿no? The Sound of Freedom, que es una película que han hecho hace poquito, ¿verdad? Sobre la trata de niños, sobre los niños que cogen para, bueno, pues para explotación sexual y cuando ya los niños son un poco mayores o están como muy usados, no sé cómo decirlo, para venta de órganos. Bueno, pues es una película que os recomiendo vivamente. Y tiene una frase lapidaria que a mí me encantó. Es una historia real de un policía que se dedica a estas cosas y que acaba dejando el trabajo para dedicarse a salvar a estos niños. Y él dice, es que los niños de Dios no están en venta. Los niños de Dios no están en venta. No sé qué va a decir Dios a la humanidad cuando venga y vea que los niños se nos mueren de hambre, teniendo comida para todos. No va a ser el reproche que nosotros le hacemos a Dios de ¿y por qué pasa esto? Creo que Dios va a decir, siéntate porque te voy a preguntar yo a ti, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué matáis a los niños? ¿Por qué se mueren de hambre, de enfermedades? ¿Por qué no tienen vacunas o por qué no tienen colegio? Mientras otros tiran el dinero o la comida. A ver quién va a preguntar a quién. A ver quién va a preguntar a quién. Bueno, siguiente prohibición que salvaguarda el matrimonio. La prohibición de las relaciones con personas del mismo sexo. Bueno, voy a la cárcel. Si esto rula por ahí, voy a la cárcel. Pues ya me llevaréis un bocadillo. Ana Gracia me hará una tortilla, me la meterá en un bocadillo y me la lleva. Pero si está culturalmente aceptado e incluso es que casi parece obligatorio en los días de hoy probar, ¿no? Pues no. Es una prohibición que salvaguarda la dignidad de la persona y la santidad del matrimonio. Porque nosotros somos así de majos, de, sí, lo de los niños de Moloch, eso fuera, ¿eh? No, pero lo de las relaciones homosexuales, no, eso ahora está bien. No, sigue sin estar bien. No enjuiciamos a nadie, eso tenedlo muy claro, no enjuiciamos a nadie.
Eh, igual que hay otros muchos preceptos, que es que parece que hay solo esto. Pues los soberbios, ¿qué? Pues los ladrones, pues los mentirosos, pues los... A ver, ¿eh? Hay muchas prohibiciones, hay muchas maneras, ¿no? Pero esta es una manera de no respetar el plan original de Dios para el amor humano. Pero no podemos coger eh, la lista que nos ha entregado el Señor que dice, así cuidas el amor del hombre y la mujer. Es decir, quito, pongo, y decido yo, y no Dios, qué está bien y qué está mal. Fijaos, volvemos al Génesis. Y del árbol del bien y del mal no comas porque entonces tendrás que morir. ¿Por qué? Porque Dios te mata. No, porque te vas a confundir. Porque si tú, mirad, esto pasa muchísimas veces. A mí el adulterio me parece fatal, ¿verdad? Y creo que la ley de Dios pide eso y que los adúlteros, que muy mal, que no. Y resulta que me empieza a ir fatal con mi marido y aparece este mozo tan majo, tan simpático, tan cercano y tan comprensivo. Y el adulterio me empieza a parecer mejor y empieza a parecerme incomprensible la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos oscurecidos por lo que nos apetece o necesitamos en cada momento. Por eso Dios nos da una ley, para que haga de barandilla a la que podamos agarrarnos y no caernos. Y no nos sirve para juzgar a nadie, pero mirad, hay que distinguir entre el bien y el mal. No catalogar entre buenos y malos, eso no es asunto nuestro. Nosotros no somos jueces de nadie. Y quien comete pecado, eso que está haciendo está mal. Pero si es malo o bueno, eso no es de tu incumbencia porque tú no eres su juez. Ni del que hace esto, ni del que hace aquello, ni del que... No eres su juez. ¿A que no te pagan de juez? Pues eso, no trabajes. ¿Bien? Entonces, no entramos a un juicio de valor de la persona, pero tenemos que distinguir qué es lo que nos acerca a Dios, es decir, lo que nos hace puros, lo que nos hace santos, de lo que nos aleja de Dios. Y esta lista sigue tan vigente como en aquel momento. Dice, costumbres abominables que os hacen impuros, que os envilecen, que dañan vuestra naturaleza. Me alejan de Dios, me dificultan la amistad con Él, hago lo que a mí me parece y eso no me funciona para ser feliz. ¿Por qué no me funciona? Porque no soy Dios. Os pregunto a todos los que estáis ahí, no me contestéis, ¿te has confundido alguna vez en la vida? ¿Una? ¿Dos? ¿Muchas? ¿Has estado convencidísimo de algo y has cambiado de opinión después, conociendo la realidad un poco mejor? Muchísimas veces. Entonces, ¿puedes tú con verdad ser el que decide qué está bien y qué está mal? No. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de lo que a mí me parece y en lo que me voy a confundir una, dos, 100 o 100.000 veces, me fío de Dios y me fío de su palabra. Y la confianza es fuente de bien y de gozo. Y me pongo delante de Dios y digo, pues no entiendo por qué el adulterio no te vale. O por qué no lo entiendo, pero me fío de ti. Confío en ti. Poder confiar hace grande el corazón. Mirad, en las personas, poder confiar. Hemos tenido hace poco una convivencia, ¿no? Y dos personas, un equipo de personas, la dirigía y decían, esto se hace así. Y lo hacíamos así. Pues no, ahora lo vamos a hacer de esta otra manera. Pues de esta otra manera. Pero con un gozo y una alegría porque te fías de que esas personas lo van a hacer lo mejor que puedan. Y que si se confunden, ¿qué? Pues asumimos el error. Fijaos, una vez fuimos de campamento y yo suelo ir de campamento con una de mis hermanas, que lo lidera, porque yo tengo vocación de peoncillo, yo hago lo que me manden allí, ¿no? Y, y lo que van diciendo, pues se hace. Y tuvimos un problema con una cocinera que le dio un brote psicótico en el campamento, nada menos, ¿no? Entonces empieza a comportarse de una manera muy extraña, empieza a hacer cosas muy raras, a ver cosas que no hay, a pensar que están los extraterrestres, bueno, una cosa, entonces, bueno.
Último día de campamento. Vamos con todo el campamento de niños a misa. Y cuando volvemos de misa, la jefa del campamento, que era una de mis hermanas de comunidad, todos los monitores que habíamos revisado el día y el horario, sabíamos que tocaba entrar, coger la maleta, cerrarla, salir con el bocadillo, subir al autobús. Era clarísimo y además ligeritos. Pues según llegamos, dice mi hermana, todos a la campa a jugar y a bailar. Ni un monitor dijo, ¿pero qué dices? Eso no es lo que pone el horario. ¿Pero por qué haces eso? Pues no dijimos que íbamos a hacer otra cosa. Pues así no, pues es que no vamos a llegar. Pues nadie dijo nada. No sabíamos lo que había pasado y fuimos todos a una a jugar y a cantar, porque si ella, que sabe el horario y que me fío de ella, dice, haced esto, por algo será. Y por algo era, estaba la cocinera dentro, subiéndose literalmente por las paredes, en un estado que no queríamos que la vieran ni los niños ni nadie. Hasta que vino a recogerla, pues vino la familia y tal. Bueno, la confianza. ¿Sabes con qué gusto se vive en un campamento, en una convivencia, en una familia? Cuando podemos confiar los unos en los otros. Pues la confianza hace grande el corazón. ¿Por qué hago todas estas cosas que me pide la ley de Dios, que a veces no las entiendo, como pasó aquel día en el campamento? Porque me fío de ti. Y si confiar en otras personas a las que pues Dios te pone en el corazón y te abre las puertas de tu corazón y le dice a esa persona, pasa, ¿no? Y sientes confianza en ella. Si eso ya es fuente de gozo y de alegría, y son personas que pueden errar, ¿cuánto más podemos confiar en Dios y vivir el gozo de obedecerle? Vivir el gozo de obedecerle. Y en todos los temas, y toca pues también, y en estas normas que Dios nos da, hacer que el alma crezca. Qué bonito es tener en quién confiar. 19 y 20. Habéis visto que es un capítulo súper interesante. Prescripciones morales y cultuales, dice. Bueno, ¿cuál es la base de estos capítulos? Sed santos, pues yo soy santo. Es decir, tú solo no puedes, pero no te apures. Apóyate en mí, apóyate en mi santidad. En el capítulo 11 ya hablamos de esto, entonces no os voy a insistir. ¿Qué quiere decir ser santo? Ya lo dijimos el otro día. No quiere decir ser rarito, ni ser sorpuñetitas, que va riñendo a todo el mundo por todo y diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer. No es eso. Hablábamos de los santos de la puerta de al lado, las personas que te alegran la vida, que te encanta que existan, que te hacen mejor, que solo estar cerca ya te hace querer ser mejor. Los santos de la puerta de al lado, ¿no? Ser santos no es un imposible, porque si fuera imposible, Dios no nos lo pediría. No dice, sed todopoderosos, eso no nos lo pide, porque no podemos serlo, pero sed santos, sí. Entonces, va explicando normas, ¿no? Sed santos. ¿Cómo es santo uno, no? Y va explicando, por ejemplo, los sacrificios de comunión, cómo tienen que ser tus ofrendas y tus sacrificios. Esto es muy del Nuevo Testamento también. ¿Qué dice? Cuando sacrifiquéis a Yahvé un sacrificio de comunión, sacrificadlo de modo que sea aceptado. ¿Y cuál es este modo? ¿Puede ser no aceptado? Sí, puede ser no aceptado. Si nos vamos al Génesis, volvemos al Génesis, Caín y Abel. Génesis 4. Uno es aceptado su sacrificio y otro no. ¿Qué pasa? ¿Que al Señor le gusta el bistec y no le gustan las verduras? No es eso. Es que Dios ve el corazón. Y si tu corazón no está limpio, tu sacrificio no es aceptado. Fijaos, estamos en el Levítico y es lo mismo que dice San Pablo. Aunque entregues tu cuerpo a las llamas, si no hay amor, de nada te sirve. Es lo mismo. Mira tus sacrificios, mira lo que tú tienes que cambiar, mira lo que tú tienes que hacer y cómo, y deja a los demás en paz. Mira tus sacrificios y no los ajenos. Y mira, no mires si es aceptado el del otro o no. Mira el tuyo. ¿Y cómo? Mirando tu corazón. La humildad y la verdad ante Dios.
Estuve unos años dando catequesis en Fitero a una pandilla, madre mía, no sé si está Barda por ahí. ¡Puf! Vaya pandilla. Y tuve una niña, que no voy a decir el nombre, espero que no se me escape, que era la más terrible de todos los terribles que tenía. ¿eh? Y yo bueno, a veces les llevaba premios. Y me regalaron unos bombones y llevé a catequesis 2 bombones de Ferrero Rocher, que ahora todo el mundo los come, pero entonces eran un tesoro y yo me los llevé a catequesis. Cuando se acabó la catequesis, di un bombón al niño que mejor se había portado, que era siempre el mismo. Y el segundo bombón se lo di a esta niña que se había portado fatal, fatal, fatal. Y me acuerdo que le pregunté, ¿sabes por qué te doy el bombón? Y me dijo, me lo das porque no me lo merezco. Era una niña muy lista. Me lo das porque no me lo merezco. Y de ahí en adelante, otra niña, la mejor. Bueno, la humildad, o sea, ¿por qué me lo das porque no me lo merezco? ¿No? La humildad y la verdad ante Dios son lo que hace que nuestros sacrificios tengan efecto y sean lo que tienen que ser. Y luego todas las demás normas que os habréis leído, ¿qué es lo que marcan? El estilo de Dios. O sea, reconocemos a la gente por su estilo. Tú ves a alguien, pero bueno, a ver, yo formo parte de una comunidad, todo mujeres. ¿Sabes a quién le toca el turno de lavadora por cómo tienden la ropa? Porque cada una tiene su estilo. Una la estira bien, la pone tal, que no la tienes ni que planchar. Y otra dices, válgame Dios, estoy por volverla a mojar, porque esto no hay quien lo planche. Cada una tiende a su estilo, ¿no? Tenemos estilos al hablar, al todo, ¿no? Hay algo que caracteriza a la persona, ¿no? Pues el estilo de Dios es la elegancia discreta. Entonces hay un montón de normas. No siegues hasta el orillo. Esto se hace en el pueblo de mi madre. Ni se siega hasta el orillo, ni se rebusca. Eso se queda para los pobres, para los forasteros, para las viudas, para los que no tienen. Entonces, tú puedes pasar después de que hayan pasado los jornaleros y con libertad lo que quede en la tierra, rebuscarlo y llevártelo. Es como esa elegancia discreta. Yo os he puesto una foto, no, un dibujo muy bonito de la samaritana, Juan 4:28. La samaritana está ahí hablando con Jesús, que si el agua, que si sí, que si no, y cuando él cautiva su corazón, ella se va dejando el cántaro. ¿Por qué? Pues porque está hablando con Jesús y no le ha dado de beber. Con tanto entusiasmo y tanta conversación, no le ha dado de beber, ¿verdad? Pues dejando el cántaro y se lo deja allí, pero sin decir, que te estoy dejando el cántaro, que salga en el Evangelio y te estoy dejando el cántaro. No, como si no fuera con ella la cosa, ¿no? Pues como María en Caná, es ella la que lo ve, ella la que pide el milagro, ella la que adelanta la hora, como quien no quiere la cosa, ¿no? Como quien no quiere la cosa. Bueno, y dice muchas más cosas, y no os mintáis, y no os engañéis, ni de palabra ni de obra. No os aprovechéis del débil, no os hagáis daño, no os hagáis daño. Es un estilo, el que sigue el estilo de Dios es de esta otra manera, una persona que no te miente, que no te engaña, de la que te puedes fiar, que no se va a aprovechar de ti. Es decir, si estás débil puedes ir y se lo puedes contar. Habla de juzgar, habla de no hacer injusticia, habla de corregir. Corregir es un deber para con los hermanos, de no difamar. eh, em, y a partir, que ya vamos terminando, en el capítulo 20, redunda en cosas que ya hemos visto, entonces os lo vais a leer. ¿En qué redunda? En todo el tema de las brujerías, los nigromantes, las adivinaciones. Mira, si crees que Dios es Dios, si eres cristiano, si de verdad crees en Dios Padre Todopoderoso, ¿qué significa que consultes a divinos y cosas de estas alternativas para curarte o para relajarte? ¿Qué quiere decir eso? ¿Es que puede la magia más que Dios? ¿A quién tendrás que acudir? Pues a Dios, ¿no? Bueno, yo os lo he dicho muchas veces, prohíbe todas esas cosas. ¿Por qué? Pues porque en el mejor de los casos, en el mejor, te están engañando, pero en el peor de los casos es verdad. Y es verdad que has oído esa voz o que has curado esa enfermedad, pero
a veces nos preguntamos, ¿no? Pues ahora en estos tiempos en los que estamos en tiempo de gracia, de santidad, porque antes, en la época de Jesús, a lo mejor era más normal que los niños no estaban bautizados, no había esa protección contra el demonio. Era más normal que hubiera posesiones diabólicas, pero ahora, pues a través de todas estas cosas, de las invocaciones pseudomágicas que haces a no se sabe qué, ángeles de no sé cuál, cuando resulta que el demonio es un ángel, ¿no? Las ouijas, pues todas estas cosas. En esto que os insisto siempre hasta la saciedad. En el mejor de los casos te han sacado las perras y en el peor de los casos es verdad. Y otro de los temas, vuelve a tocar todos, vuelve a tocar el tema del adulterio, y ahí viene lo de la pena de muerte a la que someten a la adúltera, esa a la que llevaron ella solita, como si el adulterio fuera cosa de una solo. Pues aquí está en el Levítico. Cuando oís en el Evangelio que dicen los fariseos a Jesús, pues la ley de Moisés dice, aquí vais a saberlo. Cuando lo oigáis, al que esté a la misa le decís Levítico 20 y lo dejáis flipado de este listo que dice, ¿no? Ahí, Juan 8:5, se apedreaba a los dos y le llevan solo a la mujer. Pena de muerte para los dos, lo pone aquí. Ahí lo podéis leer. O cuando habla de la homosexualidad, vuelve a hablar el matrimonio como sociedad sagrada. Y para terminar, habla de otra cosa importante, del respeto a los padres, a los mayores. Y no dice que haya que respetarles cuando se lo merecen. Dice que hay que respetarles. Hay historias muy duras en nuestras vidas. Y hay padres que no se han merecido nuestro respeto, ¿verdad? Bueno, pues bien, el cuarto mandamiento está por encima de lo que ellos merecen o dejan de merecer. Es ley sagrada. Igual que Dios nos perdona y nos acoge cuando no es eso lo que nosotros nos hemos merecido, ¿no? Entonces, Él primero hace y nos abre el camino y luego nos dice, ahora, apoyado en mí y con el auxilio de mi gracia, haz tú lo mismo, ¿vale? Y chimpún, que ya hemos... El próximo día empezaremos por el 21, pero son cosas que también tenemos vistas. Vamos a volver a ver el día de la expiación y tal. Entonces, el Levítico ya está a punto de terminarse. Luego resulta que me empiezo a enfrascar y no acabo. Pero bueno, y terminamos rezando porque si no, luego Inma me dice que si no sé qué, ¿vale? Le pedimos al Señor un corazón, te pedimos, Señor, un corazón que ame tu ley, que nos agarremos a tu amor, a tus mandamientos, al bien que nos prometes. Te pedimos, Señor, que nos fiemos de ti y nos ayudemos los unos a los otros a caminar en confianza y en verdad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.